Ya existían partidos políticos ferrocarrileros, Gente que cuando empezaban a hablar hasta hacían llorar a los ferrocarrileros. que en menos de una década tuvieron un presidente municipal de la ciudad capital y un gobernador. Arriba Pedro Vital, no sabían ni quién era Pedro Vital, pero estaba uno contagiado con eso. Había políticos de veras, ¿verdad? Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Que lejos me va llevando. Pues mira, como muchas cosas en la vida, los orígenes determinan mucho de lo que después sucede con la vida de las instituciones y también de las personas. Hay que tener presente que los ferrocarrileros se integran como gremio obrero aquí en Aguascalientes cuando se le da salida a los talleres generales de reparación. Y también hay que tener presente que en ese momento el desarrollo y el movimiento obrero en el mundo estaba muy influenciado por las ideas anarcosindicalistas. Estamos hablando de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, que es justamente cuando llega aquí todo el complejo ferrocarrilero. Y esas ideas se habían tenido una referencia muy importante desde los Estados Unidos. Los movimientos sindicalistas más importantes de obreros en Estados Unidos eran anarcosindicalistas. Es lógico pensar entonces que tanto en el origen como en el desarrollo, la formación ideológica y después partidista de los ferrocarrileros siempre o casi siempre fue una opción, muchas veces se podría denominar de izquierda, o por lo menos desde una perspectiva laboral lejos del conservadurismo. Yo en todo caso diría que el momento más culminante fue el del movimiento ferrocarrilero de 1958, que es al mismo tiempo el culmen y también la caída de este perfil del obrero ferrocarrilero. Palabras misteriosas revueltas con un ray. Ya existían partidos políticos ferrocarrileros. El que más tengo presente es el Partido Revolucionario Ferrocarrilero, que después se integra con el Partido Independiente de Aguascalientes y con el Partido Felipe Carrillo Puerto, que también era de origen ferrocarrilero, y estos tres partidos en nuestro estado conforman el Partido Nacional Revolucionario, que es la primera versión de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional. En 1934 se funda el Partido Revolucionario Aguascalentense, que estaba dirigido y comandado también por ferrocarrileros. Es este partido el que convierte en presidente municipal a Pedro Vital, que era un líder ferrocarrilero salido del gremio de los carpinteros. Pues yo me acuerdo nada más de que cuando yo era chamaco, arriba Pedro Vital. Fue una campaña muy bonita, porque hasta uno de chiquito me gritaba, ¡arriba Pedro Vital! No sabía ni quién era Pedro Vital, pero estaba uno contagiado con eso. Pedro Vital, que fue presidente municipal. Bueno, hubo
presidente municipal que se llamaba don Pedro Vital, hizo el Jardín de la Purísima. Estamos hablando antes del 40. Y después, en 1936, queda como gobernador el señor Juan G. Alvarado, que había sido también dirigente ferrocarrilero, maquinista del presidente Lázaro Cárdenas, y que supongo que por esas ligas se convirtió en gobernador del estado. Y aquí salieron, de ferrocarriles salieron hasta gobernadores. Juan G. Alvarado fue gobernador. Don Juan G. Alvarado era superintendente, no era líder sindical, era superintendente de transportes y vivía donde está la secundaria, secundaria de la Universidad Autónoma, aquí en Estación. Que en menos de una década tuvieron un presidente municipal de la ciudad capital y un gobernador. Presidentes municipales, hemos tenido varios. Precisamente Celestino López Sánchez, Concepción Rodríguez. Y luego el Chapo Rodríguez también era ferrocarrilero, fue ferrocarrilero, Jesús María Rodríguez. Él era oficinista aquí de... Había políticos de veras, ¿verdad? Arirus, Amarey, Uribe, Puripay, palabras misteriosas revueltas con un ray. Los ferrocarrileros inician a partir de los 40 una lucha de tú a tú con la muy reciente integración del Partido de la Revolución Mexicana y más adelante, en 1946, con la integración del Partido Revolucionario Institucional. Cuando el Partido Revolucionario Institucional inicia, de hecho te podría decir que el gremio ferrocarrilero solo tenía la misma jerarquía y la misma importancia, si no es que más, que todo el Partido Revolucionario Institucional, con toda la unificación de la CTM, de la CNC y de la CNOP, eran mucho más, o eran tan fuertes ferrocarrileros solos, y el partido que de pronto por momentos se notaba mayor presencia ferrocarrilera que de otro tipo. Llegó a ser tanta la importancia del gremio ferrocarrilero que se rompió, o mejor dicho, se amplió el esquema tradicional de los sectores del partido. Durante muchos años en el PRI se hablaba del sector obrero, del sector campesino y del sector popular. En Aguascalientes realmente en esos años, por lo menos durante 20 años, tuvimos que hablar del partido, del sector campesino, del sector popular, del sector obrero y del sector ferrocarrilero. Porque los ferrocarrileros prácticamente fueron otro sector. Nunca estuvieron a las órdenes, por lo menos hasta 58, nunca estuvieron a las órdenes del PRI. Eran un organismo que se hablaban de tú a tú y por lo tanto no le obedecían y se permitían los lujos de conservar algunos de los esquemas, tanto prácticos como ideológicos, como organizativos, de influencia más bien comunista que de influencia no comunista. En una ocasión vino Alemán siendo presidente y nomás, ¿sabes por qué? Por creo 2 centavos que nos subieron en él, pasaje de camión. Luego nos uníamos todos. Había muchísimos ferrocarrileros y era difícil que todos fueran de la misma causa, aunque claro, dominaba la causa que estaba en el gobierno por razones lógicas, ¿no? Sin embargo, te puedo decir que, por ejemplo, en 1946, un gran número de ferrocarrileros apoyó al candidato presidencial Ezequiel Padilla. Ezequiel Padilla pertenecía al Partido Democrático Mexicano, se llamaba en aquel entonces, que no tenía nada que ver con el PRI, tenía en todo caso mayor cercanía con el Partido Acción Nacional. El primer diputado, senador, creo que fue senador, panista, fue Aquiles Elordi. Cuando Aquiles Elordi fue candidato a la diputación en 1943, fue candidato a gobernador en 1944 y diputado en 1946 por Partido Acción Nacional, fue uno de los primeros diputados federales.
En todas estas ocasiones hubo ferrocarrileros apoyando a Aquiles Elogio. Los ferrocarrileros no estuvieron ajenos a la formación del Partido de Acción Nacional. Pero sí, y muchos. Entre los fundadores del Partido de Acción Nacional había ferrocarrileros que integraban, digamos, lo que el equivalente al sector obrero. Tenían apoyos que, si bien no se comparaban con la cantidad de apoyos que tenía el partido en el gobierno, sí se notaban por su presencia en los mítines. Hubo en la política varios elementos muy buenos, había unos oradores, pero tremendamente, don Vicente Chávez, Manuel Trujillo. ese señor Miranda. Manuel Trujillo Miranda. Gente que cuando empezaban a hablar hasta hacían llorar a los ferrocarrileros. Entonces en el medio había muchos panistas, entre ellos don Sabino Esparza, que inclusive fue presidente del partido en algunas ocasiones. Gente muy sincera, muy noble. Entre ellos estaba mi padre, que en paz descanse, mi tío, también, Asunción Durón, Vacas Pintas, que le decían a don Agustín, el hermano. Esparza. El hermano de este señor Sabino Esparza. El comité. Otro muy buen y muy nobles, muy sinceros, el señor don Ricardo Martín del Campo. Ricardito. Entonces, en esos años eran motivos de burla y de aprobio por sus ideas, vamos a decir, derechistas o conservadoras, como quisieran llamarle. Batallaron mucho, porque trabajar como oposición es bastante pesado y más con una desventaja del 99% contra 1. Tú te acordarás. Muchos de estos ferrocarrileros que estuvieron trabajando en la política dejaron este radicalismo. Yo creo que el corte en el que podemos olvidar el radicalismo de los ferrocarrileros y el repliegue de los ferrocarrileros en organizaciones de oposición fue justamente con el movimiento de 1958. Ahí sí, los pocos que había con el PAN desaparecieron, los pocos que había con otros partidos y con otros candidatos de oposición desaparecieron, pero lo que es entre 1940 y 1958 siempre hubo ferrocarrileros colaborando en partidos de oposición. El PRI se iba consolidando poco a poco, el PAN no tenía la fuerza que tuvo en su origen, el PAN tuvo fuerza entre 1940 y 46, después se desdibujó. Entonces la única alternativa que les quedaba era el partido en el poder. Cuando estaban en su mejor momento fue el 58, gana Vallejo por eso, porque aquí en Aguascalientes todos fueron vallejistas, ¿no? Ganan aquí, pero después quitan a Vallejo, lo encarcelan a los vallejistas de aquí de Aguascalientes, que después serían sacados de la cárcel por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y entonces ya la tradición radical, la tradición combativa de los ferrocarrileros estaba en la cárcel. Y además cobraba y ganaba terreno lo que después conocimos como el charrismo sindical. Jesús Díaz de León fue el primero que empezó a tener liderazgo entre los ferrocarrileros y al mismo tiempo puentes de conveniencia, de alianza con el gobierno. Ya no era un sindicalismo independiente, ya era una dependencia subordinada. El pensamiento de los ferrocarrileros no era exclusivamente el partido oficial. De los partidos que existían entonces, el Partido Popular Socialista. Antecedentes, pues hay muchos, ¿verdad? Porque dice Velardo que él recuerda del Partido Acción Nacional, de los trabajos que pasó para llegar a entrar, no a comprarse entonces, a entrar en la mentalidad de la ciudadanía, porque era muy difícil luchar contra los candidatos
contra el partido oficial, porque todavía a ustedes, a nosotros, nos tocó vivir mucho tiempo el presidencialismo a rajatabla. Palabras misteriosas revueltas con un ray. Cuando se inicia este movimiento de integración donde Miguel Alemán forma un gabinete en el que le da lugar a algunos comunistas, los ferrocarrileros pierden un poco de su combatividad y no la pierden a cambio de nada. Resulta que en los años 40 los ferrocarrileros reclamaban cuotas de representación en el Congreso local, reclamaban cuotas de representación en el Congreso Federal y en el Senado. Si alguien analiza los nombres y el desempeño laboral que tenían los diputados y los senadores en los años 40, así como los diputados locales y los regidores, así como algunos presidentes municipales del interior, se podrán dar cuenta cómo invariablemente los ferrocarrileros ya tenían un representante o dos en el Congreso de la Unión, y en el Congreso local siempre tenían el 20% de la representación. O sea, ellos tenían una salida, habían disminuido parte de su radicalismo porque ya tenían una participación dentro de las áreas de representación política. En la cuestión política, pues lógicamente, ¿verdad?, que descollaron muchos elementos. Casi tenía un puesto asegurado de diputado por el conglomerado que había aquí. El secretario local. Cada año, cada elecciones le seleccionaban o le daban oportunidad a un elemento. Era una negociación con el Partido Revolucionario Institucional, porque si se trataba de movilización, quien movilizaba obreros en cantidad y en calidad en este estado eran los ferrocarrileros. Entonces al PRI le convenía tenerlos contentos, tenerlos satisfechos con sus órganos de representación. Teníamos una asignación, el gremio ferrocarrilero, por su fuerza, por su representatividad, por su honradez, por su honestidad. Teníamos todo el tiempo diputados locales, federales. Llegamos a tener senador de la República. El primero fue José González Sánchez, José González Flores. Y hemos tenido en el gremio representantes de todas las actividades sociales. Hay que entender que la historia colectiva del ferrocarril en Aguascalientes, desde el punto de vista político, fue antes que la formación del partido. Es decir, la escuela gremial, la escuela que mencionábamos hace algún momento, que estaba vinculada con el mutualismo, se refería a las personas que hacían una sola actividad. La identificación que había entre los carpinteros y los fogoneros y los garroteros era relativa. En cambio, la identificación que había entre los puros carpinteros era muy importante. De tal suerte que si el líder de los carpinteros pensaba una cosa, prácticamente la pensaban todos. Cuando después viene la formación del Partido Nacional Revolucionario, la del Partido de la Revolución Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional, el corporativismo simplemente le sirvió como una mesa para poder desarrollar lo que ya era de hecho una identificación gremial. Los líderes de aquel entonces, desde entonces, entregaron, como dijo Esther Gordillo, como letra de cambio a los trabajadores, en conjunto, como si fueran una sola persona, al partido oficial, el corporativismo. Había también mensajes entendidos. Si había un candidato ferrocarrilero, la obligación, y estoy seguro, la inducción del voto corporativo existía. Miente el que diga que los líderes decían que el corporativismo y que la cantidad de trabajadores o de empleados de un sindicato, por decir, todos era el voto hacia el partido fulano. No, esa no fue mentira. Nosotros vivimos la situación esa, la mayor parte no comulgaba. Claro que existía. Nada más que no tenía la misma forma de impulsarse. A veces era por medio de los líderes naturales, que sí eran creíbles, en ocasiones era por medio de una imposición, de un líder impuesto a su vez por el gobierno, pero de que existía, existía.
ese señor Fidel Velázquez que aportaba 5 millones o no sé cuántos millones. Aquí también podría decir el presidente del partido en turno que no era cierto porque la mayor parte, muchos no iban a votar, muchos decían, ¿para qué votamos si gana el PRI? Si ya sabemos quién va a ganar. Tan es así que se llegó a niveles de represión cuando había ferrocarrileros disidentes. Los halcones famosos que surgieron dentro del gremio ferrocarrilero en principio fue para controlar el voto corporativo y el control disidente dentro del propio sindicato ferrocarrilero. Nosotros en el sindicato ferrocarrilero tenemos gente, existe todavía, ahora que desaparecen los talleres, gente de edad que perteneció al Partido Comunista. El Partido Comunista dejó como herencia a gente íntegra, con los pantalones bien puestos. No suicidas como en Irán, en Irak, pero gente que de veras no le importaba el lugar a donde llegara, su forma de pensar, su forma de actuar. No hay que confundir, se los digo a ustedes, porque no hay que confundir lo que fue el Partido Comunista en México al partido anarquista. El anarquista da una idea más o menos como el PRD actual, que por sistema es no y no y no y no. Fue más significativo su tesón, su ideología, cómo surgieron estas personas contra toda la adversidad, porque les vuelvo a decir, eran motivos de escarnio y de burla de sus compañeros, porque nunca les vaticinaban un triunfo. Llegaban ocasionalmente a lograr una curul en el municipio, o como regidores o en el Palacio Legislativo, pero ocasionalmente porque no los dejaban, estaba muy bien controlado. Entonces, le digo, nos costó trabajo, inclusive a mí, porque mi papá llegó a tal grado, su pasión. Tenía una mesa que había hecho bastante resistente. Esa mesa sirvió para muchas cosas. Sirvió como para tener ahí 2 cajas de 2 hermanas que se murieron, chicas. Esa mesa fue famosa en la familia. Esa mesa sirvió a mi madre, que era modista, les sirvió para cortar sus vestidos. Esa mesa sirvió y me costó trabajo. Por eso ahora me da risa de ver cómo llegaron al poder y cómo no lo han sabido aprovechar. Porque parecen desgraciadamente como comadres y no se sabe, no tienen disciplina partidaria. Han claudicado y han traicionado los principios en los que se fundó el Partido de Acción Nacional. Nos sacaba a mi padre, a mi hermano y a mí, más chico, nos ponían una garra en la cabeza y con esa mesa estaba bastante pesada porque era hecho de un material bastante pesado. Y andábamos por los barrios de la Purísima y servía de estrado. Y si mi padre se servía ahí a hablar a las masas, entre comillas, que no era poca gente, llamando adeptos, ahí en el templo, a un lado del templo de la Purísima, yo me acuerdo, y entre más lejos estaba, yo pensaba, porque llegaba con toda la cabeza, yo creo que por eso estoy pelón, porque rumbo a la estación, ahí pues no tenía el partido, no tenía medios para moverse, tenían una plantita que con el puro ruido viciaba el ruido del micrófono. Pero así mi padre nunca se arredró, y mi padre era una persona más o menos preparada, porque Basti Sobra, que también fue seminarista, por los azares del destino, se hizo ferrocarrilero, tronó como sacerdote, no fue sacerdote, sino que fue seminarista, y tenía ciertas facultades para expresarse, por eso lo escogían. Aclaro, no sé si mi padre haya sido de la mesa directiva, ¿no? Pero que era apasionado, sí era apasionado. Y ya le digo, nos traía, ya íbamos con la mesa cargadota entre los dos. ¿Qué hora te toca? Que en Granaditas, ¿qué hora en la estación? Lo que más nos gustaba que fuera en la Purísima, porque ya llegábamos a las 2, 3 cuadras. Y eso fue, por eso les digo yo, que nosotros sí sufrimos, la familia en sí, ¿me entiende? Porque cooperaban para hacer
sus convenciones y aportaban. Y ahora no. Ahora se les olvidaron aquellas cosas. Por eso les digo yo que si esos señores volvieran, don Sabino, que era tan lengua. El comité. El comité Chicles. Chicle. Tenía una costumbre, siempre traía chicles Canels, un comercial, ¿verdad? O un gol, como ustedes dicen. Y platicaba con uno, toma muchachito, y les daba unos 2, 3 chicles. Yo se los regresaba. No, yo no quiero basura. A mí deme de paca. Los de paca eran los chicles Adams, de 4 pastillitas. La música entre los trabajadores del ferrocarril abarca desde su llegada de los ferrocarriles a México, que era la época clásica romántica, la época del vals, del chotis, en toda la época porfirista, hasta continuar con la música tradicional revolucionaria, que abarcó corridos, abarcó mucha diversidad de canciones y corridos, que abarcó toda la época revolucionaria, hasta desembocar a la época posromántica, que ya empezó a cambiar el ritmo por el bolero romántico. Una de las piezas clásicas del ferrocarrilero, pues lógicamente fue la rielera, que es la que ejecutó ahorita.